La Lepra perdió puntos en Varela en un partido que era para ganar. Defensivamente le volvimos a ver deficiencias que no veíamos hace rato y supo perder un partido muy importante en tan solo 10 minutos. En defensa, Newell's esperó en un bloque medio como ya le conocemos, en un 4-4-2, tratando de orientar la salida de defensa hacia los costados para presionar justamente ahí y poder recuperar, pero un poco más alto de lo que lo hizo en el partido con Boca. Como en todos los partidos, Buch se ocupó de marcar al 5 rival, en este caso Sosa, y Newell's buscó tener la superioridad numérica y posicional sobre los costados para asegurar la recuperación. En la mitad del primer tiempo, cuando empezó a recuperar un poco más alto, fue lo mejor que se le vio al equipo, que con alguna imprecisión y obviamente con desprolijidades fue llevando a defensa hasta su propio arco. Ya en el segundo tiempo, con el hombre de menos, puso un 4-4-1 con Buch tirado por el costado, que empezó en un bloque medio, pero que con el pasar del juego se fue hundiendo cada vez más porque defensa lo invitaba a salir a presionar y si salía a presionar los huecos iban a ser evidentes. Sí, hay que reconocerle que achicó bien el bloque en ese momento y que supo dejar muchas veces en offside a los delanteros de defensa que jugaban al límite, pero los centrales estuvieron muy bichos para tirar ese achique. El problema de Newell's en defensa empezaba desde la salida del equipo de Varela, porque el Colo no lograba nunca orientar la salida de los defensores, que es muy importante, porque cuando Newell's quiere presionar en un sector puntual, que el delantero oriente la salida tapando los pases del otro costado con el cuerpo y haciendo una carrera en diagonal para presionar al defensor que la tiene, es muy importante para tapar ese primer pase y además para perseguirlo y que ese jugador no juegue cómodo. El Colo no tapaba ese pase y tampoco perseguía a ese defensor que llegaba con mucha comodidad hasta la mitad de cancha, hasta la segunda fase del equipo de Defensa y Justicia, para resolver con más tiempo y espacio de lo que debería. Newell's empezó a hacer por eso y por otros factores una presión a destiempo, especialmente en la derecha porque se jugó mucho la espalda de Gómez Matar, que salió un poco desorientado, y a la izquierda porque Russo dejó de recibir muchas veces este tipo de pelotas que venían de los zagueros con mucho espacio y mucho tiempo para resolver. Esto generó que sobre los costados, especialmente en el costado izquierdo, Newell's termina defendiendo mucho más atrás de lo que había planeado el partido. Lo que habilitó esta situación fue el problema de la línea de volantes, porque la última línea, especialmente los dos zagueros, supieron resolver muchas situaciones en las que defensa avanzó hasta el final de la cancha. El tema es que los zagueros, apretados por una contrapresión del equipo de Varela, tenían que despejar como podían y en ese sentido la segunda línea, la mitad de cancha, no supo en ningún momento pelear las segundas pelotas que le hubiesen servido a Newell's para poder salir un poquito del agobio, especialmente los primeros 5 minutos. Si ustedes repasan el primer minuto de juego, se da una situación donde Newell's pierde la pelota 5 veces seguidas en este formato. Llega hasta la última línea de defensa, los centrales resuelven, recuperan, pero despejan como pueden. La segunda línea de volantes y la referencia al delantero no vienen a pescar la segunda y Newell's otra vez se encuentra en posición defensiva. Este problema del mediocampo sin poder pescar la segunda y la contrapresión de defensa complicando el equipo de Kudelka se dio principalmente al inicio del primer tiempo y sobre todo en el segundo tiempo con un hombre de más. La contrapresión es algo que Newell's ya había sufrido mucho en el partido con Boca. Los equipos rivales empiezan a identificar el problema de precisión y de resolución en espacios reducidos que tienen los jugadores de Newell's una vez que recuperan, entonces la contrapresión se usa como un recurso para mantenerse en ataque y además agarrar el equipo mal parado cuando recupera y está saliendo. Otro déficit importante que le vi en defensa es que las veces que perdió la pelota, ya sea en mitad de cancha o en el último tercio, hace un esfuerzo nulo o un esfuerzo que termina en nada por intentar cortar ese primer avance una vez que la pierde. ¿A qué me refiero con esto? Más allá de que uno no practique la contrapresión como un recurso para recuperar la pelota y atacar el arco rival o mantener la posición o ser protagonista, sea donde sea que uno pierde la pelota, tiene que haber un jugador, un compañero o yo mismo si la perdí por ejemplo, que voy y achico la línea de la pelota rápido para que el rival no pueda avanzar con total libertad sobre mi pérdida. Entonces, sea en el contexto que sea, esto tiene que ocurrir. Newell's tiene problemas para cortar el avance del rival una vez que pierde la pelota. O sea, en el inicio de la transición defensiva, tiene problemas para que los rivales no le avancen hasta el último tercio y terminen siendo jugadas de gol. Esto en cualquiera de las pérdidas, pero principalmente cuando pierde la pelota en la pelota parada, que es ya como un punto aparte, pero me sirve para remarcar esta deficiencia que tiene el equipo en el retroceso
que es que cada vez que Newell's tiene una pelota parada a favor y viene el rebote, uno termina encontrando situaciones donde los jugadores del equipo rival se van en igualdad numérica, se van mano a mano contra el arquero, siempre hay un jugador que resuelve mal. Entonces esto es algo a corregir, ya lo vimos en partidos como el de Talleres, lo vimos en partidos como el de Boca, que nos termina costando un gol, y lo vimos en partidos como el de ayer. Con la pelota, es decir, en la faceta ofensiva, el equipo llegó... Con la pelota, es decir, en la faceta ofensiva, el equipo buscó llegar en pocos toques a los costados de la cancha, algo muy parecido a lo que le vimos con Independiente. ¿Qué pasa? Muchas veces por la presión de defensa o por la misma imprecisión de Newell's sobre todo, todas esas pelotas que le llegaron a los extremos, a Massanti y a Ríos, fueron muy exigidas. Pelotas por arriba, pelotas demasiado largas, pelotas con dos jugadores de defensa encima. El equipo se focalizó demasiado en eso y no buscó otros recursos para abrir el partido, siendo que tenía muchos espacios para jugar y también por el medio se podía progresar. Me parece que estaba como muy cerrado en esa idea y las pelotas que llegaron a los extremos eran muy complicadas, todas requerían un duelo muy forzado, entonces muchas veces terminó en pérdida o cuando se vio lo mejor de Newell's, esas pelotas terminaron en rebotes que fueron o tiros libres o corners y Newell's lo fue arrinconando a defensa dentro de su propio arco en algún momento del primer tiempo, pero como recurso me parece mucho menos efectivo que otros que ha probado este equipo de Kudelka. Nuevamente, el principal problema de Newell's a la hora de atacar y buscar el partido es la imprecisión. En muchísimas chances, jugadores de la Lepra se encuentran con la pelota dominada en una contra con espacios abiertos, después de hacer una buena posesión en el primer tercio, avanzar al segundo, pero de cara a pasar al tercer tercio, a la última parte de la cancha, en profundizar el ataque, se le complica encontrar un pase filtrado, pero también se le complica una progresión de toque sencilla para poder terminar una jugada. No termina bien ni las jugadas en las que está en inferioridad, en igualdad o en superioridad numérica. Eso lleva a que desaproveche muchísimas chances y además las jugadas más claras que tuvo en este partido no las pudo concretar por imprecisión en la definición de los delanteros. Todo eso se termina pagando obviamente en el arco propio. Yendo uno por uno y siguiendo con el análisis del partido, Reynati me parece que tiene algo de responsabilidad en el segundo gol. No soy arquero, entonces mucho no me doy cuenta, la verdad no tengo mucha idea, pero me da la sensación de que podría haber hecho algo más. Sin embargo, yo creo que te saca 1 o 2 goles por partido. Alguna fue offside del equipo de defensa, pero te saca 1 o 2 goles por partido. Me parece un arquero a tener en cuenta para el futuro, no lo cuestiono ni nada. Ortega, en defensa lo vi medio abatatado para sacar la pelota. Yo creo que tiene como buen timing para la recuperación y tiene buena noción defensiva. Lo vi en algunos momentos que sabe moverse, sabe cerrar el arco, no tiene problemas de perfiles, por ejemplo. Sí lo vi medio abatatado con la pelota y especialmente en el segundo tiempo cuando estuvo más cansado, por ahí empezaron a entrar más por el lado de él, que estaba Gutiérrez, que es bastante rápido y peligroso. Lo que sí, en la faceta ofensiva desperdició oportunidades muy importantes de centros donde estaba solo y le pegó derecho afuera. Es inadmisible en este Newell's desperdiciar ese tipo de oportunidades porque no van a volver, y en alguna jugada donde el equipo progresó bien y el ataque termina por afuera, que es la intención justamente de este equipo de Kudelka, él no puede tirar un centro como los que tiró porque es un esfuerzo colectivo muy grande desperdiciado en un toque, encima en un toque donde él está solo. Cabrera lamentablemente queda marcado por la jugada del segundo gol cuando ya está cansado y encima es él el responsable generalmente de las salidas por abajo de Newell's, entonces es normal que las equivocaciones o los errores vengan por ese lado porque es él el que se hace responsable. Pero me parece que hizo un muy buen partido, lo vi temporizando bien, lo vi marcando bien, me parece que los dos centrales fueron lo más destacado del partido. Le vi un nivel más parecido al que le dimos con Talleres, así un nivel más alto, más activo. Me parece que Leandro Fernández no nos complicó en ningún momento, excepto en una jugada donde la perdimos en transición ahí saliendo desde abajo. Lo mismo Gianetti, me pareció que hizo un partido muy prolijo, tuvo algunos errores no forzados también. En este partido yo creo que los 11 jugadores en algún momento tuvieron errores no forzados. Eso llevó también a que Newell's se complique el partido solo. Volviendo a Gianetti, me parece que tuvo un rendimiento regular, que le da más a Newell's de lo que le puede quitar, y que dentro de lo que fue el partido, los dos centrales fueron para mí lo más destacado, sosteniendo un Newell's más que nada en el primer tiempo y sabiendo achicar y moverse en el segundo. Lamentablemente, terminan pagando caro un error. A Russo, evidentemente, el bajón anímico del partido con Boca y el sentirse responsable le pesó en se lo vio muy bajo de confianza, abatatado con la pelota. A eso le sumamos una línea de volantes que no colaboró mucho a que la pelota le llegue cómoda a los delanteros de defensa,
quedó muy expuesto. El jugador al que le hace las 2 faltas que lo terminan sacando del partido es un jugador que estaba jugando a media máquina y que no requería ese tipo de marca. Por ahí él estuvo como un poco, digamos, prepotente a la hora de marcar en situaciones que no requerían ese tipo de vehemencia. Yo creo que es tarea en este momento del plantel y del cuerpo técnico levantarlo y que le volvamos a ver las condiciones esas que le supimos ver, porque es un jugador para aprovechar en este Newell's. A Ricciardo le vi un partido con errores y aciertos repartidos, mostró algunas imprecisiones más de lo que le vimos con Boca y sigue recuperando mucho, pero muchas veces la pierde automáticamente cuando la recupera, lo cual anula un poco su aporte. Sin embargo, me parece que hizo un partido regular, es de los más regulares. Lo vi bastante solo, como cuando le tocaba compartir doble 5 con Vanega. Eso tiene que ver con un rendimiento medio flojo de Gómez Matar y del resto de los volantes. Para mí fue un partido sin lujos, pero que tampoco cometió grandes errores, digamos. Con Gómez Matar me toca señalarlo lamentablemente como el más flojo del partido. Me duele porque es un chico del club, pero bueno, acá estamos para hablar de fútbol. Yo creo que todos sus controles fueron deficientes, con la pelota no se la entregó casi nunca un compañero, desperdició jugadas de gol que eran muy importantes para el equipo, en defensa estuvo desorientado y se mueve a veces mucho del bloque, yo lo veo como muy perdido, el bloque está bien cerradito, bien armado y él estaba muy adelantado, muy atrasado, eso genera que le juegue mucho a la espalda, que deje recibir, que no haga bien los relevos. Parece que fue un partido donde no le salió una, yo no sé si tiene que ver tanto la lesión, o que se esté recuperando, que está agarrando ritmo todavía, pero bueno, a tenerlo en cuenta para el próximo partido, a ver quién va a jugar, porque si no está al 100 desde lo físico, en este partido me parece que se regaló mucho con él en cancha y en parte eso lleva al rendimiento deficiente de la peor línea del partido, que fueron los volantes y le sumamos los 2 extremos, y también hay que decirlo de que lo dejó bastante solo a Ricciardo y que por eso también muchas veces se filtraron pelotas por ahí. Massanti es un partido donde le llegaron todas pelotas divididas, donde él tenía que disputar, o sea, un partido incómodo para él, y donde también tuvo que hacer muchísimo la vuelta y colaborar por su sector, ya que Gómez Matar estaba en un partido bastante flojo. Es decir, que me parece que el equipo no jugó para él, ni que él jugó para el equipo. Se vio como una combinación ahí de cosas, porque sigue medio abatatado con la pelota, sigue como metiéndose en el barullo. Yo entiendo que también hoy le faltó la referencia, que es muy importante para esto, y después voy a ahondar en el principal problema de este Newell's, que es que faltó la referencia adelante para poder descargar y atacar, o para poder esperar alguna pelota aguantada que venga de frente. Sin embargo, me parece que fue un partido flojo de Massanti, que ya se acumula con otros 2 o 3 partidos más flojos de él. Esperemos que levante el nivel de cara a los partidos que vienen. Guch, bueno, también otro que lamentablemente, más allá de que yo le veo un esfuerzo y un despliegue enorme en el segundo tiempo, hizo un despliegue bárbaro. En el primer tiempo marcó el 5, en el primer tiempo también tuvo algunas jugadas donde le hicieron fulles cerca del área, donde giró, donde se sacó un tipo de encima. Todos esos destellos de magia y ese esfuerzo se ven completamente empañados porque siempre es como la principal cara de la imprecisión de Newell's. Y en su precisión o imprecisión está la barrera entre un Newell's profundo y un Newell's que está apático y que no llega al arco rival. Ese problema que tiene Newell's de la transición con pelota del segundo al tercer tercio y la finalización de la jugada lo tiene como principal responsable a él, porque siempre erra el pase clave, siempre erra en la decisión que tiene que tomar, siempre termina abatatándose en la jugada y perdiendo la pelota. Lamentablemente todo eso nubla el esfuerzo de un jugador que para mí podría ser muy importante. Yo no creo que este sea el techo de Guch, ni mucho menos, si no ni me gastaría en hacer todo este análisis sobre él. Pero sí me parece que tiene que subir un poquito el nivel para que Newell's pueda conseguir uno de sus principales objetivos que no puede conseguir en estos partidos, que es ser más profundo y aprovechar las oportunidades que tuvo. Ríos es casi un partido espejo al de Massanti, o sea, todas las pelotas que le llegaron fueron todas divididas, todas para pelear. En el retroceso me parece que fue el más flojo, lo dejó bastante solo a Russo en este partido, y en eso se vio también un poco la expulsión y después en el segundo tiempo le tocó salir, lamentablemente no lo vimos mucho, pero las veces que estuvo con la pelota tampoco me pareció muy destacado. Sí, mucho despliegue, pero no creo que sea un jugador que tenga la fuerza como para levantar el equipo, digamos. O sea, él sí va a acompañar bien, pero no sé si es como un protagonista del juego, digamos, ¿no? Que esto no le quita mérito, pero no es lo mismo un jugador que acompaña que un jugador que define.
Con el Colo toca ponerse un poco más crítico. La verdad que su rol en la defensa de Newell's hoy era orientar la salida, era que defensa salga por el costado. No lo consiguió en ningún momento. No presiona bien a los centrales, no persigue. Todo este tipo de cosas que estoy diciendo son más falta de voluntad y de compromiso que falta de condición física o de inteligencia o de lo que sea. Él tiene que correr al central hasta abajo de la casa y tiene que asegurarse de que la salida se oriente para un costado, porque es una parte fundamental de la estrategia defensiva del equipo. Por otro lado, no fue referencia, se notó muchísimo la diferencia. Miren los partidos con Independiente y con Defensa y Justicia, miren el partido con Boca. Se nota mucho cuando hay una referencia en Newell's, que uno le puede tirar la pelota, puede desagotar con un 9, puede pelear la segunda, le puede tirar una pelota larga al cajón, una pelota larga al hombre, que igual la va a pelear. Al Colo todo eso se pierde porque es un jugador muy de adentro del área, no sale nunca a pivotear, o sea, no ofrece casi nada para un Newell's que necesita mucho más compromiso y trabajo del 9, más allá de que sea una posición a la que generalmente tanto no se le pide desde ese lado. Se nota mucho la diferencia cuando hay un 9 que está dispuesto a sacrificarse y a colaborar con un equipo que necesita sacrificio, que un 9 que encima lo único que puede justificar su presencia dentro de la cancha es que si le queda una y va adentro, uno dice, bueno, está bien, es el 9, le quedó una, fue adentro, que igual, con todo, ese perfil de 9 en este Newell's para mí no va, no tiene futuro. Si uno dice, bueno, está bien, si la mete uno lo tiene que dejar en cancha, ponele, para mí no, pero ponele. Y encima la jugada que tiene, que nace desde su intuición, que es su lectura de juego, del pase para atrás, que vos decís, bueno, mostró una de sus virtudes, queda mano a mano y define el bulto, y después en todo el partido no es capaz ni de correr una diagonal, ni de tirarse para atrás para recibir de frente al arco, ni colaborar para nada en el circuito de juego. Yo creo que tiene poco futuro en este Newell's. De los que entraron, Martín Luciano no me parece que haya hecho un mal partido. Queda marcado por la jugada del segundo gol también en su resbalón, qué sé yo, resbalarse, se puede resbalar cualquiera. Me parece que está mucho mejor físicamente Luciano de lo que lo vimos. Más inteligente en jugar simple, que Luciano no es un jugador que tenga que complicarse con la pelota, su rol es defensivo, tiene que jugar simple, no te da lo que te da Russo en ataque, pero ahora sin Russo va a tener que jugar él, y no me parece que esté mal. Lo que sí, Newell's va a tener que compensar esa falencia de él por ese costado con algún volante o algo como para tener profundidad en ataque, pero no me parece que esté mal Luciano. Y después los que entraron, Mateo García, me parece que no le vi el despliegue que le vi a Massanti, a Guch, a este tipo de jugadores con ese ida y vuelta cansador, y a la pelota no la tocó, así que es medio difícil juzgarlo, pero igual entró un rato y no lo vi que muy participativo, lo vi chocar un par de veces y lo tiraron al piso, o sea, no me parece que haya sido su mejor debut. Y Scarpezio, yo la verdad que no le veo el despliegue que tiene Cócaro, obviamente, no tiene la experiencia ni la maña que tiene Cócaro. Sí le veo un físico destacado que puede utilizarse para que Newell's lo use a él como referencia y tire un par de pelotas largas y él las pueda bajar, eso sí lo hace bien. Y después en el área tiene más presencia que el Colo para mí, aunque en definición para mí el Colo debe estar en un escaloncito más arriba por experiencia y por calidad de jugador. Yo creo que en este panorama se merece un poco más de minutos que el Colo. Lo veo difícil porque ya sería como demasiado joven o sea, demasiado jóvenes del mismo plantel, y yo no lo veo a Kudelka haciendo eso, digamos. No me parecería mal que se meta un poquito antes en el segundo tiempo si el Zorro no llega con lo físico. En conclusión, me parece que este partido, perderlo, generó mucha bronca en el plantel y en el cuerpo técnico, y con mucho sentido, porque eran 3 puntos que se podían traer de Varela tranquilamente. Newell's tenía con qué ir a buscar este partido, y lo decíamos en la previa, Defensa y Justicia era un rival muy débil, y en 10 minutos lo perdió solo. Incluso con un tipo menos, Newell's lo podría haber empatado tranquilamente y lo podría haber ido a buscar con alguna pelota parada. Erró 2 goles hechos, que si nos ponemos a pensar en el resultado podría haber sido un empate o una victoria. Obviamente ese supuesto no sirve, pero sí sirve para pensar que incluso siendo un mal partido desde lo ofensivo y lo defensivo, el equipo se encontró con oportunidades porque el rival que tenía enfrente era muy deficiente. Lamentablemente son 3 puntos que duele mucho perderlos, es un golpe anímico grande porque el plantel venía levantado y esto es una piña para abajo, pero está en Kudelka poner mano firme dentro del plantel, ajustar el tema del compromiso en algunos jugadores y seguir trabajando sobre el tema de la precisión en los ataques, porque yo creo que ahí está la solución de que Newell's sufra menos después del partido en el desarrollo.
Si quieren seguir viendo mis análisis después de los partidos, los invito a suscribirse, así YouTube ya les tira la notificación. Si quieren ver algo más de opinión y un ida y vuelta con mis compañeros, los invito a verme los jueves en Soy Leproso a las 22 horas en Radio Vox. Si buscan Soy Leproso en YouTube, les aparece ya el video. Así que bueno, muchas gracias por mirar y obviamente si dejan su like, su comentario, yo siempre los miro, así que se agradece el agradecimiento. Muchas gracias.